de dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto, ¿no? O la horizontal, X' o X se denominan eje X, ¿no? La vertical, Y' o Y, el eje Y, y ambas constituyen los dos ejes de coordenadas. El punto O se llama origen del sistema, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Punto de división de un segmento en una razón dada. Es el que divide a un segmento en una relación dada, ¿no? Consideremos los puntos P1 de componentes X1, Y1 y P2, X2, Y2. Y la recta que determinan sea P de X, Y, un tercer punto que divide al segmento en la relación, ¿no? P1 por P sobre P por P2 es igual a la razón, ¿no? Como P1, P y P2 son del mismo sentido, ¿no? Dicha relación es positiva. Si el punto de división, ¿no? De P de X, Y sobre la recta que une, ¿no? A P1 y P2 son puntos, queda fuera del segmento, o sea, si la división es externa a P1P y P a P2, entonces tiene direcciones opuestas, ¿no? Y por lo tanto su relación es negativa, ¿no? Es decir, cuando P de X, Y está fuera de P1 a P2, ¿no? Entonces ahí tenemos los puntos, ¿no? Teniendo en cuenta los triángulos semejantes, como en la figura anterior de la figura, se tiene, ¿no? P1, M sobre P por N, ¿no? Es igual, ¿no? X menos X sub 1, ¿no es cierto? Aquí estamos, ¿no? Entonces, son de P a P sub N es X sub 2 menos X, ¿no? Esto es igual, ¿no? Es decir, P sub 1 a P sobre P a P sub 2 es la razón, ¿no es cierto? Despejando X, ¿no? De esta ecuación se tiene entonces que X va a ser, ¿no? X sub 1 más R, X sub 2 sobre 1 más R, ¿no? Análogamente igual para Y, ¿no? Vamos a tener Y igual a Y sub 1 más R por Y sub 2 sobre 1 más R, ¿no? Entonces, si el punto P de X, Y es el punto medio del segmento, entonces para este caso, ¿no? De P1 a P va a ser R igual a 1, ¿no? Reemplazando R igual a 1 nos va a quedar entonces el punto medio de ese segmento que va a ser X igual a X sub 1 más X sub 2 sobre 2, ¿no? Y para Y es igual, ¿no? Y sub 1 más Y sub 2 sobre 2. ¿No? A ver, vamos a ver un ejemplo sobre eso. Hallar las coordenadas de un punto P de X, Y que divida al segmento determinado por los puntos, ¿no? P sub 1 de componentes X, 7 y P sub 2, 6, menos 3, ¿no? En la relación, está en este caso igual a 2 tercios, ¿no? Solución. Como la relación es positiva, está dentro P de X, de P sub 1 a P, ¿no? Y P a P sub 2 han de ser del mismo sentido. Y por tanto, el punto P de X, Y estará situado, ¿no? Entre los puntos dados, ¿no? Entre P sub 1 y P sub 2, ¿no es cierto? Los extremos del segmento, ¿no? Entonces la razón, ¿no? Como es de P sub 1 a P sobre P, a P sub 2 es igual a 2 tercios, ¿no? Como el dato que nos dio. Entonces tenemos para X, ¿no? X sub 1 más R, X sub 2 sobre 1 más R, ¿no? Reemplazando tendríamos entonces, sería, ¿no? Para X sub 1, 1, ¿no? Más 2 tercios la ración
por 6, ¿no? X sub 1 y X sub 2, ¿no? Entonces, 1 más la razón que viene es 2 tercios. Realizando operaciones nos va a quedar 3. Igualmente para Y, ¿no? Y igual a Y sub 1 más la razón por Y sub 2 sobre 1 más R, ¿no? Reemplazando igualmente, ¿no es cierto? 7, Y sub 1 es 7 más 2 tercios menos 3, ¿no? Y sub 2 menos 3, ¿no es cierto? Entonces sobre 1 más la razón, ¿no es cierto? 2 tercios, realizando operación va a ser 3, ¿no? Por consiguiente, el punto buscado, ¿no? Es, ¿no? 3,3, ¿no es cierto? Este punto P de X, Y. Vamos a ver, ¿no? La distancia entre dos puntos. Definición. Dado dos puntos P sub 1 es igual a X sub 1, Y sub 1, y P sub 2 igual a X sub 2 y Y sub 2. Se llama distancia entre el punto P sub 1 y P sub 2 al número real definido de la siguiente manera, ¿no es cierto? Es la distancia de P sub 1 a P sub 2. Esto es igual, ¿no? A la norma, ¿no es cierto? De P sub 2 menos P sub 1, ¿no es cierto? Orientado de esta manera, ¿no es cierto? Y esto es igual, ¿no? La norma a la raíz cuadrada, ¿no? De X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado, ¿no? De los catetos, ¿no es cierto? Más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado, ¿no? De donde se ve, ¿no? La figura, ¿no es cierto? Son catetos de la distancia, ¿no es cierto? Donde P sub 1 es X sub 1, Y sub 1, P sub 2, ¿no es cierto? Es el punto X sub 2 menos Y sub 2, ¿no? Entonces, el secreto orientado va a ser, ¿no? De P sub 1 a P sub 2, donde va a ser P sub 2 menos P sub 1, ¿no? Entonces, reemplazando esos valores, ¿no? X sub 2 menos Y sub 2 menos X sub 1 como Y sub 1 va a ser igual, ¿no? A X sub 2 menos X sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1, ¿no? De dónde viene, ¿no? Esa es la distancia que hemos visto de distancia P sub 1, P sub 2, ¿no? Es a la norma, ¿no? Que hemos visto, P sub 2 menos P sub 1, ¿no? Esto es igual a la norma, ¿no es cierto? De X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado, ¿no? De ese modo viene la distancia, ¿no? Entre esos dos puntos. Vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Qué coordenadas tiene el punto del eje X, ¿no? Nos pide, ¿no? Del eje X que equidista de A 0,6 y B de 5,1, ¿no? Entonces, llamamos C al punto buscado como C está sobre el eje X, ¿no? Entonces, su segunda coordenada vale 0, ¿no? Entonces, va a ser CX 0, ¿no? Aquí ya está la respuesta, ¿no? Entonces, X, 0, nos falta determinar, ¿no? El valor de X, ¿no es cierto? Como la distancia de C a A, ¿no? Debe ser igual a la distancia de C a B, ¿no es cierto? Entonces, vamos a igualar, ¿no? Igualando tenemos, ¿no? Entonces, la distancia de C a A es igual a la distancia de C, B, ¿no es cierto? Sustituimos los valores, ¿no? Las coordenadas de los puntos, ¿no? Entonces la distancia viene a ser de este modo, ¿no? X menos 0 al cuadrado más 0 menos 6 al cuadrado, ¿no? Igualmente la distancia de C a B va a ser igual, ¿no? A la raíz cuadrada de X menos 5 al cuadrado, más 0 menos 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Estamos viendo las distancias, ¿no? Digamos. Igualmente tenemos aquí realizando, nos va a quedar la raíz cuadrada de X al cuadrado más 36 igual a la raíz cuadrada, resolviendo el binomio X al cuadrado menos 10X más 25 más 1, ¿no es cierto? De donde vamos a obtener, ¿no? Simplificando X igual a menos 1, ¿no?
Entonces, el punto del eje X, que equidista de A y B, es el punto, ¿no? C menos 1,0, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aparte, los vectores, ¿no? Que tienen módulo, dirección y sentido. Un vector es un segmento de recta orientado, ¿no? Un vector se caracteriza por, uno, su módulo, que es la longitud del segmento. Dos, su dirección, que viene dada por la recta que pasa por él o cualquier recta paralela. Su sentido, que es uno de los dos sentidos posibles sobre la recta que pasa por él. Un vector no tiene una ubicación definida, puede trasladarse a cualquier lugar del plano, ¿no? Sin modificar ni su módulo, ni su orientación, ¿no? Es decir, la dirección y sentido, ¿no? Por esta razón se dice que los vectores son libres. Los vectores se expresan con una letra minúscula o con letras mayúsculas, ¿no? O sea, su origen y su extremo respectivos. Por ejemplo, ¿no? El vector V no es igual a EQ, ¿no? Indica el vector que tiene origen en el punto P y extremos en el punto Q, ¿no? Vamos a ver la suma de vectores, ¿no? Si el vector A de componentes A sub 1, A sub 2 y el vector B de componente B sub 1, B sub 2 son dos vectores del plano, ¿no? R2. Entonces la suma de esos vectores A más B va a ser, ¿no? A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2. Es otro vector del plano, ¿no? De R2. Aquí tenemos, ¿no? El vector U más el vector V, la suma va a ser, ¿no? U más B, ¿no? De los vectores V. Igualmente, ¿no? Tenemos aquí la suma, ¿no es cierto? Ya veremos. La diferencia de vectores. Dado los vectores A y B de R2, la diferencia de los vectores A y B es el vector A menos B, o igual, ¿no? Al vector A más menos el vector B, ¿no? De esta manera tenemos, ¿no es cierto? Sería, ¿no? U, el vector U, menos V, el vector V sería U menos B, ¿no? O también, ¿no? U más V sería la suma, ¿no? U más V, ¿no? Ahí tenemos entonces. Vamos a ver entonces el producto interior de vectores, o producto punto, o producto escalar, ¿no? Cualquier de las definiciones. Definición. Dado los vectores A, B, pertenece al espacio bidimensional, ¿no? En R2 es igual, ¿no? Es igual al vector de componentes A sub 1, A sub 2, el vector B, B sub 1, B sub 2. Se llama producto interior de vectores al número real definido por la expresión, ¿no? El vector A, ¿no? Por el producto escalar o producto punto o producto interior, ¿no? Es igual, ¿no? A sub 1, A sub 2, ¿no? Por el producto punto de B sub 1, B sub 2, ¿no? Entonces el producto interior de los vectores AB va a ser, ¿no? A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2, ¿no? Ejemplo, hallar el producto interior de los vectores, ¿no? Vector A de componente 7,5, el vector B de componente menos 2,6 sería, ¿no? El producto interior de estos vectores AB, ¿no? Reemplazando se tendría, ¿no es cierto? De este modo, el producto interior de A por B es igual a 16, ¿no es cierto? Teorema. El producto interior de los vectores tienen las siguientes propiedades para todo
vector A, vector B y vector C pertenece al espacio bidimensional, es decir, en el plano R2. 1. El producto interior de A por B es igual al producto interior de B por A. 2. R por el vector A, ¿no? Por el producto interior del vector B es igual a R factor del vector A, producto interior por el vector B, donde R pertenece a los reales, ¿no? 3. El vector A, ¿no? Por el producto punto de la suma de los vectores B por C es igual, ¿no? El vector A por el producto interior del vector B más, ¿no? El vector A por el producto interior por el vector C, ¿no? 4. El vector A, producto interior por el vector A, es mayor o igual que 0, positivo, ¿no? El 5. El vector A por el producto interior del vector A es igual a 0, si solo si el vector A es igual a 0, ¿no? En esta parte hay que tener cuenta, para más luego ejercicios vamos a tener, ¿no? Cuando es diferente A por el producto interior o escalar por el vector A es igual a la norma del vector A al cuadrado, ¿no? De esta manera, o es igual al cuadrado de sus componentes, ¿no es cierto? Es igual a sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, operaciones con vectores vamos a ver poco a poco, ¿no es cierto? ¿No? Primeramente vamos a formar la norma de un vector. Se llama norma del vector A de componentes A sub 1, A sub 2, al número real denotado, ¿no? Por la norma del vector A y definido por el número real, ¿no es cierto? Es un real, la norma del vector A es igual, ¿no? Al cuadrado de sus componentes de ese vector, ¿no? A la raíz cuadrada de los componentes del vector al cuadrado, ¿no? Es decir, A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado. También decimos longitud de un vector, ¿no? Es la distancia, la norma de A, ¿no es cierto? Entonces, teorema. La norma de un vector tiene las siguientes propiedades, ¿no? Para todo A, B y C pertenece el plano, ¿no? Bidimensional o R2, ¿no es cierto? 1. La norma del vector A es mayor o igual que 0. 2. La norma del vector A es igual a 0 si solo si, ¿no? El vector A es igual a 0,0, ¿no? 3. La norma de R por el vector A es igual, ¿no? Al escalar, ¿no es cierto? Al valor absoluto de R por la norma del vector A. 4. La norma de la adición de los vectores A por B, o A y B, es menor o igual que la norma del vector A más la norma del vector B. Es la desigualdad triangular, ¿no? Vamos a ver con las operaciones, unos ejemplos de vectores, ¿ya? Vectores en R2, ¿no? Vamos a ver nomás también, ¿no? El producto interior, ¿no? De componentes en el plano en R3 es igual, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? La norma también, ¿no? En R3 es los componentes, ¿no? En R3 también es igual, ¿no? Al cuadrado de sus componentes por la raíz cuadrada, ¿no? Vamos a ver ya más luego, ¿no? Vamos a ver entonces con algunos ejemplos. No, uno, dibuje los siguientes vectores, ¿no? Nos pide el vector A de componentes 5,2, B, el vector B de componente menos 2,3, el vector C de componentes menos 3, menos 4, el vector D de componentes 2, menos 5, ¿no? Calcular su norma y dirección, nos pide, ¿no? Entonces, la norma del vector A
va a ser, ¿no? La distancia es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, ¿no? Al cuadrado. A sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado, ¿no? Reemplazando, entonces tendríamos 5 al cuadrado, o la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Reemplazando, haciendo las operaciones, tenemos entonces la norma del vector A, va a ser la raíz cuadrada de 29, ¿no es cierto? Su dirección, teta, será, ¿no? Tenemos entonces la tangente de teta, 2 sobre 5, es igual a 0.4, ¿no? Entonces, su dirección, ¿no? Teta va a ser igual, ¿no es cierto?, al arco tangente de 0.4, ¿no? O tangente a la menos 1, ¿no es cierto? Teta es igual a tangente a la menos 1, sería, ¿no? Aquí teta sería 21.8 grados, ¿no es cierto? La dirección. El segundo caso, ¿no? Tenemos el vector B, ¿no? Su norma sería, ¿no? B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Entonces sería, ¿no? La raíz cuadrada de 4 más 9 sería la raíz cuadrada de 13, donde su norma viene a ser, ¿no? La norma del vector B, la raíz cuadrada de 13, ¿no? Para determinar la dirección, ¿no? Nos auxiliaremos de un ángulo alfa, ¿no? En este caso, ver en la figura, ¿no? Tenemos el punto, entonces la tangente de alfa va a ser entonces, ¿no? 3 menos 2, ¿no? Y si te quiero leerlo, entonces sería igual a 1.5 menos, ¿no? Entonces de aquí que la dirección va a ser, ¿no? O alfa va a ser en este caso 56.30 grados, ¿no? Como así, teta es 180 menos alfa, ¿no es cierto? Entonces, va a ser 180 grados menos 56.30 grados, ¿no? Donde la dirección va a ser, ¿no? 123.30 grados, ¿no? Como está en el segundo cuadrante, ¿no? Igual, para el otro caso, para el vector C, la norma del vector C va a ser, ¿no? Igualmente, ¿no? La raíz cuadrada de C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado, ¿no? Reemplazando vamos a tener entonces la norma del vector C es la raíz cuadrada de 25, ¿no? Donde la norma de C es igual a 5, ¿no? Para la dirección de C, ¿no? Del vector nos ayudaremos también de un ángulo agudo, ¿no? Como vemos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener entonces la tangente de alfa 4 tercios, y es igual a 1.333, ¿no es cierto? Entonces, el arco tangente, alfa va a ser el arco tangente, ¿no? De 4 tercios, va a ser, ¿no? Alfa igual a 53.12 grados, ¿no? Luego, la dirección de teta, ¿no? De C es 180 más alfa, ¿no? Está en el tercer cuadrante, donde va a ser entonces la dirección teta es igual a 233.12 grados, ¿no? Como estamos viendo en la figura, ¿no? A ver, vamos a ver con otro ejemplo, ¿no? Nos pide localizar en el punto A indicado los vectores dados, ¿no? En el punto A tenemos el punto A 4,2, ¿no? Y el vector U menos 3,3, ¿no es cierto? Y así en B igualmente, ¿no? Nos da. Vamos a ver entonces para el punto A, ¿no es cierto? Entonces va a ser, ¿no? Tenemos en este 4,2, ¿no es cierto? 4,2 y 1,5, ¿no? Entonces, aquí está orientado B menos, ¿no es cierto? A sería el vector U, ¿no es cierto? Menos 3,2, o menos 3,3, ¿no? Igualmente el vector B, ¿no es cierto? Tenemos de este modo, ¿no? A 2, menos 2,3
y el otro punto, ¿no? Estamos viendo menos 4,1. Entonces, ¿no es cierto? Sería, ¿no es cierto? Menos 4 menos, o menos 4,1 menos, ¿no es cierto? Menos 2,3. De aquí R sale, ¿no es cierto? Entonces, para el valor de B, menos 2, menos 2, ¿no es cierto? R sería menos 2, el vector, ¿no es cierto? Y según, igualmente, ¿no? Dando los puntos, vamos a tener de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, aquí hay que complementar, ¿ya? Entonces, de esta manera tenemos que hallar el vector U, ¿no? De esos vectores. A ver, 3. Se dan el vector A, ¿no? De componentes menos 3,3, el vector B de componentes menos 4, menos 3, y el vector C de componente 1,5, y el vector D menos 3,1. Nos pide, ¿no? Calcular. Y el vector A más el vector B, ¿no? De ahí C, el vector C menos el vector D, ¿no? De ahí D menos B, ¿no es cierto? Analíticamente y geométricamente nos pide, ¿no? En 2i nos pide calcular, ¿no? La norma de A más B más C, ¿no es cierto? Y comparar con la norma de A más la norma de B más la norma del vector C, ¿no es cierto? Y otro, ¿no? El vector D, el producto punto de la adición de los vectores A y B, ¿no? El otro, ¿no? La adición de los vectores A y B por el producto punto por la diferencia de los vectores C y D, ¿no? Otro, ¿no? La norma de A más B más C, ¿no? Por C, por el producto punto de C por D, ¿no? A ver, vamos a ver para la solución. Analíticamente tenemos, ¿no? A más B. Reemplazando teníamos, ¿no? Para A más B. Entonces, digamos, la adición de los vectores A más B va a ser, ¿no? Menos 7,0. Entonces, tenemos el vector A más el vector B, que va a ser igual a menos 7,0, ¿no? Geométricamente, ¿no? Colocamos el vector A con su inicio en el origen, donde termina el vector A. Tomando como punto de referencia, ¿no? Colocamos el vector B. El vector suma A más B será el vector que inicia, donde inicia A y termina, donde termina B, como vamos a ver en los gráficos, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? A más B. No, el resultado es la adición de los vectores A más B, ¿no es cierto? Donde ya tenemos, ¿no? El resultado anterior que hemos dicho, ¿no? La adición del vector A más B es igual a menos 7,0, ¿no es cierto? Igualmente, ¿no? Para C menos D, ¿no? Reemplazando tenemos los valores, vamos a tener entonces C menos D, va a ser 4,4, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos C menos D, ¿no es cierto? El vector, ¿no? Paralelo de dirección contraria menos D, entonces va a ser C menos D, ¿no es cierto? Que hemos hallado igualmente, ¿no? A menos B, ¿no es cierto? Tenemos entonces A menos B, ¿no es cierto? Entonces, A menos B va a ser reemplazando su valor 1,4, ¿no es cierto? Ahora, que nos da, ¿no? La norma de A más B más C, ¿no es cierto? Es igual, ¿no? Podemos asociar en la adición, entonces, la norma de A más B más el vector C, donde ya tenemos, ¿no? A más B, la adición de los vectores de A y B es menos 7, más el vector C que viene a ser 1,5. Entonces la adición de estos vectores va a ser entonces la norma
de menos 6,5, donde va a ser, ¿no?, igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de menos 6 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? De aquí que vamos a obtener entonces es igual a la raíz cuadrada de 61, ¿no? Es la norma de A más B más C de los vectores, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la norma de A de los componentes, ¿no? Vamos a tener la raíz cuadrada de 18 igual a 3 por la raíz cuadrada de 2, ¿no es cierto? Igualmente, tomando, ¿no?, los componentes de B, ¿no?, la norma del vector B, la raíz cuadrada de los componentes, ¿no?, que vamos a obtener, la norma del vector B es igual a 5, ¿no? Igualmente, la norma del vector C es igual a la raíz cuadrada de 26, ¿no? Haciendo la igualdad, ¿no es cierto? La norma de A más la norma de B más la norma de C, ¿no es cierto? Esto es igual, ¿no? Reemplazando 3 la raíz cuadrada de 2 más 5 más la raíz cuadrada de 26 es diferente, ¿no es cierto?, a la norma de A más B más C, ¿no es cierto?, que viene a ser la raíz cuadrada de 61, son diferentes, ¿no es cierto? Por consiguiente, ¿no es cierto?, la norma, el vector A más el vector B más el vector C es diferente a la norma de A más la norma de B más la norma de C, ¿no es cierto? Bueno, el otro ejemplo, ¿no? El vector D por el producto interior de la suma de los vectores A más B. Reemplazando vamos a tener, ¿no?, 21. De igual modo, ¿no?, la suma de los vectores A más B por el producto punto de la diferencia de los vectores C y D, ¿no? Reemplazando valores vamos a tener menos 28, ¿no? Igualmente, ¿no?, la norma de A más B más C, ¿no?, por el producto interior de los vectores C por D, ¿no? Reemplazando igual, ¿no?, tenemos, ¿no?, la norma de A más B más C, ¿no?, es la raíz cuadrada de 61, ¿no es cierto? Entonces, por el producto punto de CD, reemplazando vamos a tener entonces, ¿no?, 2 por la raíz cuadrada de 61, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo paso por paso, ¿no? 4. Nos pide, ¿no?, determinar analíticamente y geométricamente el vector que inicia en el punto, ¿no?, P de componentes 3,3 y termina en el punto Q de componente menos 2,2, ¿no? Dar el vector de igual magnitud, dar, ¿no?, el vector de igual magnitud y de sentido contrario al vector, ¿no?, que nos da, ¿no? Solución. Geométricamente es la flecha que va del punto, ¿no es cierto?, P al punto Q, ¿no?, como se ve en la figura. De esta misma figura podemos derivar la solución analítica, ¿no? En este caso vamos a introducir, ¿no?, los vectores P y Q, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, el vector P y Q, ¿no?, del origen. De aquí deducimos, ¿no?, que P, ¿no?, más PQ, ¿no es cierto?, va a ser Q, en la suma, ¿no?, la adición, como hemos visto, ¿no? Y PQ entonces va a ser, ¿no? Entonces, PQ está orientado, ¿no?, va a ser de Q menos P. Así, PQ, ¿no?, reemplazando valores, vamos a tener entonces menos 5, menos 1, ¿no es cierto? Entonces, PQ va a ser entonces el valor de menos 5, menos 1, ¿no? Se observa como si tomamos de referencia el punto P, ¿no es cierto? El vector PQ efectivamente tiene coordenadas menos 5, menos 1, ¿no? Como hemos visto. Bueno, un vector de igual magnitud, ¿no?,
y de sentido contrario, ¿no? A PQ, ¿no es cierto? A este será QP, ¿no es cierto? Entonces, y QP va a ser, ¿no? La diferencia de PQ, ¿no? O es decir, ¿no? Anteponiendo el signo negativo, ¿no? Entonces, en este caso, por consiguiente, ¿no? QP va a ser, ¿no? Como es la diferencia, sería menos, ¿no? Menos factor de menos 5, menos 1, ¿no? Donde QP va a ser, ¿no? 5,1, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, ¿no? De sentido contrario, ¿no? QP va a ser, ¿no? Interponiendo el signo negativo de PQ, ¿no es cierto? Vamos a ver con otro ejemplo. Se dan los puntos, ¿no? A de componente 4,1, vector B, o el punto C,3, C, el punto 2,3. Hallar un cuarto punto D, ¿no es cierto? De manera tal que el cuadrilátero que formen ABCD sea un paralelogramo. Solución. Un primer paso hacia la solución es dibujar, ¿no? El paralelogramo. Entonces, puede ser, ¿no? De esta manera, AB, indicando los puntos, ¿no? El dibujo de referencia, ¿no? Y un D, ¿no? O también de este modo, ¿no? Un D que puede estar, ¿no? Teniendo referencia a los puntos, ¿no? O también de este modo, ¿no? Así vemos que existen tres posibles puntos, ¿no? D, ¿no? Para formar el paralelogramo. Entonces vamos a considerar el primer, ¿no? Veamos el primer caso, ¿no? ¿Qué vectores podemos introducir? ¿No es cierto? Entonces, tenemos aquí del primer caso. Entonces, luego se tiene, ¿no? Aquí, ¿no? C, ¿no es cierto? Más CD, ¿no es cierto? Es igual, ¿no? A la suma, esta es la solución D, ¿no es cierto? Entonces tenemos D. Por lo tanto, si determinamos CD, podemos conocer D. De hecho, ¿no? Nos faltaría conocer esta CD, ¿no es cierto? Pero CD es igual, ¿no? Este es igual a AB, ¿no es cierto? Entonces, de este modo, por consiguiente, ¿no? Vamos a tener D es igual a C más AB, ¿no es cierto? Como CD es igual a AB, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando así, D es igual a C más, ¿no es cierto? Reemplazando esto, vamos a tener tres medios, entonces la solución de D va a ser 5,5, ¿no? Entonces el punto, por consiguiente, el punto D va a ser 5,5, ¿no? De esta manera estamos hallando, ¿no? Es el punto D. Bueno, vamos a ver un ejemplo más y según eso en la próxima que vamos a tener respecto a estos ejemplos, ¿ya? Se tiene el segmento de extremos, ¿no? 2,9, ¿no? Y 11,3. Hallar las coordenadas de los puntos que divide al segmento dado en tres partes iguales, ¿no? Como se ve en la figura, ¿no? Vamos a ver, no. Luego tenemos un C, ¿no es cierto? Es igual a más AC, ¿no es cierto? Entonces C tenemos, aquí es igual a C, ¿no? Entonces vamos a tener de la hipótesis, ¿no? De los datos, AC va a ser un tercio de AB, ¿no es cierto? Entonces un tercio de AB, ¿no? De los extremos AB, ¿no es cierto? Es igual a un tercio de AB, entonces sería, ¿no? B menos A, ¿no es cierto? Reemplazando sería 2,9 menos 11,3, es igual, ¿no es cierto? A un tercio de menos 9,6, ¿no es cierto? Esto es igual a menos 3,2.
¿no? Así, el vector C es igual a más 1/3 de AB, ¿no es cierto? Donde tenemos un 11,3 más, ¿no? Menos 3,2, ¿no? De aquí que tenemos para C, ¿no es cierto? Sería 8,5. Entonces ese punto C va a ser 8,5, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? El punto C y así sucesivamente podemos encontrar los puntos, ¿no es cierto? Entonces en la próxima clase ya vamos a ver sobre, o es decir, con el profesor de prácticas voy a indicar ya sobre lo avanzado que vamos a hacer, ¿no? Como estamos avanzando ya en la próxima, vamos a tener el martes, ya entraremos, ¿no? Ya más a fondo y entonces eh, vamos a quedarnos en este punto, ¿ya? Entonces... Ya, entonces, como les dije, el material, después de cada sesión de clases, ¿no? Vamos a pasar luego, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud que tenga?